Invito a abrir sus Biblias en el profeta Daniel, Antiguo Testamento. Vamos a leer un versículo del capítulo 4. Daniel capítulo 4. Vamos a leer el versículo 17. Dice así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Amén. Señor y Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde, noche ya, Señor, de poder congregarnos, de poder compartir el culto, de poder alabar tu nombre. Tú eres nuestro todo, Señor. Sin ti no estaríamos aquí, por eso te damos gracias. Hemos leído tu palabra, nuestro anhelo y deseo, Señor, es que tú nos hables a través de ella. No queremos oír voz de hombre, Señor. Hemos oído muchas voces humanas durante toda nuestra vida. Queremos oír tu voz. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Toma mi vida en esta noche y que sea de provecho y bendición para cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. También doy gracias, como decía el pastor Diego, de poder llegar aquí hace, no sé ni hace cuánto que no venía, pero por la gracia de Dios, hoy pudimos llegar, gracias al hermano Hernán, que siempre está dispuesto él para el servicio. Que Dios lo bendiga a él, a su esposa Andrea, a sus dos pequeños hijos. Pude venir con ellos y fue un viaje tranquilo, gracias a Dios. Que el Señor les recompense a nuestros hermanos. Creemos que así será. Gloria a Dios. Estaba meditando, orando al Señor por la palabra de hoy. Le preguntaba al Señor cuál es el consejo de Él para su pueblo. Yo puedo tener una idea, puedo agarrar la Biblia, leer y decir voy a predicar o leer de tal cosa, pero este pueblo fue comprado por la sangre de Cristo. Es el pueblo del Señor. Usted es pueblo del Señor. Entonces no puedo venir yo con mis ideas. Le pregunté al Señor, le digo, que me guíe en todo lo que tenga para compartir con su pueblo. Por eso le doy gracias a Dios que me confirmó esta palabra en esta noche. Y vamos a hablar sobre la gracia de Dios y su justicia. Acá leímos un pasaje que en apariencia no tiene sentido, sin embargo habla de que nosotros vemos el mundo, vemos las cosas buenas y malas, más malas que buenas, y a veces nos preguntamos y nos entra el temor y el miedo de las cosas que suceden en el mundo, pero acá hay una realidad. Dios gobierna en el reino de los hombres. Lo leímos aquí, aunque el versículo es largo, dice claramente, el versículo que hemos leído, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Los vivientes conozcan que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Todos somos los vivientes, hombres, mujeres, sabemos, reconocemos que aunque vemos personas visibles en tronos, en puestos de poder, el que gobierna sobre todo es el Altísimo. Nada sucede que Él no mande. Nada acontece sin su consentimiento. Nada se le escapa. No hay poder, no hay autoridad que Él no entienda o que Él no sepa qué está sucediendo. Podemos estar o no en acuerdo o desacuerdo con las autoridades. Debemos tener cuidado nosotros, cristianos, de poder juzgar, condenar o burlar a la autoridad puesta por Dios.
No quiere decir que nos guste. No quiere decir que estemos de acuerdo. Hablo en general. Reyes, príncipes, presidentes, gobernadores, intendentes. No importa. Dios estableció este tipo de jerarquía. No es mi deber ponerme en juicio sobre estas cosas. Mi deber es entender que hay, sobre todo ello, hay uno superior. Y mi oración y mi preocupación, la nuestra, debe ser que Él tenga el control y el dominio de todo. Acuérdese lo que le dijo nuestro Señor a Pilato. Pilato creía que era un hombre que tenía bajo su dominio a Jesús de Nazaret. Y le dijo estas palabras: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿No lo sabes? ¿O para liberarte? Él creía que tenía un preso más. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera dado de arriba. Esa es la realidad. Pilato tenía autoridad porque Dios se lo había permitido. El emperador tenía autoridad porque Dios se lo había permitido. Y Jesús lo aclara: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dado de arriba. Entendamos esto para poder entender lo que ahora vamos a hablar, hermano. Disculpen, siempre en los momentos en que uno no tiene que toser, pica la garganta. Gloria a Dios. El Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Lo leímos aquí. Ahora, ¿de qué manera Dios gobierna el mundo? Dios tiene dos formas en que gobierna el mundo. Que gobierna la iglesia, que gobierna desde que el mundo es mundo en esta tierra. Dos formas donde Él se expresa a través de su gobierno. Uno es el gobierno de la justicia y el otro es el gobierno de la gracia. Estos dos, aunque en apariencia son cosas diferentes, en realidad es un complemento necesario para el mundo y mucho más para la iglesia. Dios es justo, esto no va a cambiar. Él no deja pasar por alto nada que merezca la pena. Ejemplo, el que comete un delito lo va a pagar, porque la justicia no puede ser burlada. El que peca recibe la consecuencia de su pecado. El perdón es una realidad, pero la consecuencia es otra realidad. ¿Cómo podemos nosotros equilibrar o cómo Dios equilibra estas dos cosas? Su gobierno es uno, pero la manifestación de su gobierno son dos: la gracia y la justicia. Así que voy a leer Nosotros leímos el versículo donde dice: el Altísimo gobierna. La palabra Altísimo significa el más alto de todos. Encima de Él no hay nada. No hay otro. Entonces, el Altísimo, el que está por sobre todo, gobierna. Miren, vamos a leer 2 salmos. Entonces vamos a tener bien claro el concepto del gobierno de Dios. Salmo 103, verso 19. Gracias a Dios que calmó el calor, hermano. No nos íbamos a morir, pero por lo menos estamos más tranquilos. Salmo 103, verso 19. Dice el versículo: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Mire qué tremendo. Estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. No tenga miedo. Él domina sobre el reino de los hombres. Salmo 96. No nos preocupemos como las demás personas. No temamos a lo que ellos llaman temor, porque nuestro Dios reina. El mundo se asusta, se preocupa. El mundo teme. El mundo tiembla. Pero acá nosotros leímos: su reino domina sobre todo. El 96, verso 10, dice así: decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido.
juzgará a los pueblos en justicia. Ese es nuestro Dios. Teniendo en cuenta, hagamos nosotros un ejercicio de descanso de nuestra mente y de nuestro corazón. Él tiene dominio de todas las cosas. No se duerme, no se le escapan las cosas, no se preocupa. Y Él tiene cuidado de la iglesia. Él nos cuida a nosotros. Ahora, volvamos al punto. Nosotros debemos entender, Él imparte justicia y debemos entender que Él es justo. A veces nuestro concepto de justicia es muy diferente al de Dios. Cristiano y todo. ¿Cómo Dios permite tal cosa? ¿No le ha pasado por la mente o no se lo he dicho a alguien conocido? ¿Cómo Dios permite que pase eso? Vemos alguna cosa aberrante, alguna cosa horrible y decimos, ¿cómo Dios permite que pase eso? Y nos espantamos, siendo que somos sus hijos. Y apuntamos siempre al Señor. A veces, cuando tenemos un poco de rebeldía, nosotros no apuntamos al problema, apuntamos a quien creemos que tiene que solucionar el problema. Dios es santo y justo y sin embargo lo culpamos a Él de la maldad del hombre. ¿Cómo Dios permite? Siendo que Él nos dio a nosotros la elección. Si Dios tuviera que intervenir, también tiene que intervenir en nuestra vida. Si Dios tiene que intervenir en el mundo, tiene que intervenir completamente en todos los corazones. Hoy vivimos en el tiempo de la gracia, decimos. Mire si no viviéramos en ese tiempo. En este tiempo de gracia, el Señor nos da a elegir. Mire si no tuviéramos elección. Si solamente tuviéramos que obedecerle a Él. Si no tuviéramos el privilegio de la elección. Hoy día hasta nos podemos dar el lujo de revelarnos a Dios. Y hablo a los cristianos. A mí me parece, yo pienso, yo creo. Pero si Dios interviniera, no tendríamos esa opción. Porque en la oración del Padre Nuestro conocido dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Ahora, ¿cómo es hacer la voluntad en el cielo? El último rebelde fue expulsado y nunca más volvió. Entonces, si en el cielo no se hace la voluntad de Dios, abajo. Y nosotros decimos que se haga tu voluntad. Sin embargo, nos rebelamos muchas veces. Pero bueno, ¿cuál es nuestra excusa? Vivimos en un tiempo de gracia. Sin embargo, no nos escapamos de la justicia. No nos podemos escapar de la justicia. Dios imparte justicia y debemos entender que Él es justo y misericordioso, y esto se evidencia desde el principio del mundo. Ejemplo, ¿qué significa gracia? Y creemos que lo sabemos. Gracia y favor inmerecido. Pero mire lo que significa. Favor obtenido. Nace del puro afecto de Dios. No está influenciado y no es el resultado de mi esfuerzo. No es porque me esforcé tengo la gracia de Dios. Porque a Él le plació. Lo quiso así. No hay una influencia exterior. No es que me porté bien o le causé temor, le causé ternura y me impartió su gracia. No, nació de Él. Era indigno yo de su gracia. Éramos. No es el resultado de mi esfuerzo, es un don de Dios. Eso es gracia. Nació en su corazón. ¿Qué es la justicia? Es su carácter. La gracia nació de su corazón. Le plació impartir gracia. Lo quiso así. Es su decisión, pero la justicia es su carácter. Él es justo. Y en consecuencia, todo lo que Dios hace es correcto. No, pero a veces, ¿cómo aquel lo perdona y a este no? ¿Cómo pasa esto? Todo lo que hace Dios
es correcto. Pero aunque nuestro corazón no lo vea así, es una realidad bíblica. Dios no comete errores. Todo lo que Dios hace es correcto y está en armonía con su santidad. Él es santo. Recto en carácter porque es su naturaleza. No es que Él se esfuerza por ser justo, es su naturaleza. No es que Él busca la forma de ser justo, es así, por naturaleza. No es rebuscado. Dios es justo. En cambio, la gracia nació porque a Él le plació. Ahora, tenemos estos dos conceptos. ¿Cómo se expresan en el mundo? Es importante que nos quede claro que una cosa no anula la otra. La gracia no anula la justicia, ni la justicia estorba a la gracia. Hay una armonía tan perfecta que ahora lo vamos a ver, hermano, para que entendamos nosotros que a veces Dios nos deja marchar en nuestros pensamientos, no porque Dios se le escape o porque seamos mejores que otros, porque hay un tiempo para cada cosa. Pero mi rebelión no queda sin castigo. No queda sin castigo. La gracia no anula la justicia y la justicia no impide el accionar de la gracia. Y para esto hemos de ver el primer ejemplo. Vamos a Génesis. Si no leyó la Biblia en toda la semana, hoy va a cumplir esa cuota. Si no abrió su Biblia, bueno, le va a doler un poco el dedito. No, mentira, hermano, no se preocupe. Vamos a leer lo justo y necesario para entender el concepto. Pero no esté tan tenso, que la palabra de Dios es perfecta. Génesis capítulo 3. Se me vuelan las hojas, pero no quiero que se apague el ventilador. Conoce la historia, ¿no? Del Génesis 3, el pecado, la transgresión del hombre. Mire el versículo 21. Y Jehová Dios, después que pecaron, hizo al hombre y a la mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Acá tenemos el primer concepto de gracia y justicia. ¿Cuál es la gracia en este caso? Estaban desnudos y Dios los vistió. No lo merecían, pero Dios en su gracia les provee túnica de pieles. Esa es la gracia. ¿Cuál es la justicia? Echó fuera del huerto al hombre. Una cosa no anula la otra. La gracia se expresó. Fueron vestidos para cubrir su desnudez. Absolutamente gracia. Pero no anuló la justicia. Echó fuera al hombre. No dice lo sacó solamente, dice los echó. No podían seguir en su huerto. El huerto era de Dios, no del hombre. Entonces, el castigo se expresa en la justicia y el perdón en la gracia. Primer punto. Echó pues fuera Jehová Dios al hombre. No podés seguir acá. Pero no me habías perdonado, no podés seguir acá. ¿Pero para qué me vestiste entonces? No podés seguir acá. No es tu elemento. El huerto del Edén es para quienes obedecen. Afuera. Primer punto. Primer ejemplo de la armonía perfecta de su justicia y de su gracia. Vamos al capítulo 4
Hermano, cuando nosotros vemos estas cosas, estos ejemplos, no quiere decir que vamos a entenderlo. Porque el accionar de Dios muchas veces no se entiende. Porque nosotros queremos el castigo del malo. Nosotros queremos que al malo se lo castigue, que se lo discipline, que se lo expulse. Y Dios lo hace, pero Dios también expresa su gracia abundante. Capítulo 4. El caso de Caín. Verso 11 al 12 leemos y dice así. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Esto qué es? Justicia. Él había matado a su hermano. Entonces Dios dicta la sentencia sobre Caín. Maldito seas tú de la tierra. Cuando maldijo la tierra a causa de Adán, dijo, la tierra será maldita por tu causa, le dijo a Adán. Pero ahora le dice a Caín, maldito seas tú de la tierra. Ya la tierra estaba maldita, ahora Caín también estaba maldito. Y como él era un agricultor, Dios le decía, no vas a poder recibir más el fruto de la tierra. Errante y extranjero será. Amén. ¿Y cuál fue la excusa de Caín? Seguimos leyendo. Y dijo Caín a Jehová, verso 13, grande es mi castigo para ser soportado. No era cierto, Dios nunca da un castigo que no puede ser soportado. Este es el primer indicio de atribuir injusticia a Dios. Grande es mi castigo para ser soportado. Siempre el humano tiene una excusa para decir que Dios le da una carga más pesada de la que él puede llevar. ¿Es así? ¿Dios da una carga más pesada de la que podemos llevar? No. Aún así, mire lo que pasa. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Aparece la gracia nuevamente. ¿Se lo merecía? No. Es más, acusó a Dios de darle un castigo mayor de lo que merecía. Pero la gracia nace del corazón de Dios, aunque yo no lo entienda. Ahora, por ahí nosotros decimos, ¿por qué? Hermano, nosotros también recibimos la gracia que no merecíamos. Y abundantemente. ¿Cuál era nuestro destino? ¿Cuál era su destino? ¿Qué merecía usted y qué merecía yo? ¿Merecíamos la salvación? ¿Merecíamos el premio de la vida eterna? ¿Merecíamos a Dios? No. Sin embargo, lo obtuvimos por gracia, porque a Él le plació. Entonces, pero no queremos que otro lo tenga. Sin embargo, esto nació en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que vayamos entendiendo que hay una armonía perfecta, que aunque a veces yo me rebele, no significa que Dios pase por alto. Simplemente Él espera que yo me vuelva. A veces nos volvemos rebeldes. Y usted dice, ¿yo rebelde? ¿Yo que me esfuerzo? ¿Yo que trabajo para Dios? ¿Yo que me preocupo? ¿Soy rebelde? Ahora lo vamos a seguir viendo. Tenemos 2 ejemplos. Ahí nomás, uno pegadito al otro y en el comienzo de la humanidad. De cómo Dios se expresó con gracia y justicia. En Génesis capítulo 6, verso 1 al 7 tenemos el caso de Noé y del mundo. Todo está ahí nomás, ¿bien? Génesis capítulo 6.
Verso 1 al 7 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Puso fin con un decreto divino el final de los hombres. Sin embargo, en el verso 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Mire si pasara hoy. ¿Entraríamos nosotros en un arca? Esta gente cansó a Dios. Nota adicional, no fue que al comienzo de la humanidad Dios se enojó y le saltó la ira, no, pasaron casi 1800 años hasta esta palabra que estamos viendo ahora. Desde Adán hasta esta sentencia pasaron 1800 años. No es fácil irritar a Dios, pero cuando Dios dice, pone punto final a algo, se terminó. Seguimos leyendo. El capítulo 8, verso 18 dice así. Capítulo 8. Versículo 8 al 18, perdóname. Del mismo capítulo 6. Una vez me pasó también, me fui a otro capítulo y no era. Verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Acá empieza el mecanismo de la gracia. No es que Noé había hecho algo para eso. Dios dice, halló gracia ante mis ojos. ¿Qué pasó? No sabemos. Y ahí viene las generaciones de Noé. Pero vayamos al punto principal. Verso 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Y así. ¿Entiende entonces el punto? Él es justo y nunca va a pasar por alto la injusticia. No lo hace, no lo hizo y no lo hará. Sin embargo, hay lugar para la gracia, siempre. Sin embargo, no anula su justicia. ¿Vio la armonía? ¿Puede entender la armonía de las dos cosas? ¿Esto pasa en la iglesia? Sí, ahora también lo vamos a ver. Pero sigamos con los ejemplos. Si surgen preguntas, hermano, es lo mejor que puede pasar. Pero cuando Dios gobierna, lo hace de estas dos maneras. Tenemos el ejemplo de Saúl en el 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel, seguimos en el Antiguo Testamento, capítulo 16. Este por ahí le es más conocido, el versículo 14. Mire qué contundente esto. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Esto causa a veces un shock en nuestra mente. ¿Un espíritu malo de parte de Dios? Un espíritu malo de parte de Dios y nuestra mente hace un golpe, ¿no? Ahora, las cosas que Dios permite que sucedan a causa o a consecuencia de las malas decisiones. Dios no puede sostener a un hombre que se rebeló y sin consecuencia. Si Dios saca su espíritu, ¿qué queda? ¿Lugar para qué? ¿O para quién? ¿Acaso va a quedar vacío ese lugar? ¿No lo va a ocupar el mal? Si Dios sale de mí
¿Voy a hacer una tierra neutral o el mal va a ocupar el lugar? Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl le envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano. Tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. La gracia otra vez obrando. ¿Se lo merecía Saúl? No. Ese es lo maravilloso de la gracia. No lo merecemos. Nadie la merece. Pero a Dios le place. Dios no puede pasar por alto la injusticia. Tiene que obrar. Tiene que accionar porque es su naturaleza. Pero Él se compadece y se complace en hacer bien, aún a los que no lo merecen. Y entonces permitió que reciba alivio a alguien que había sido sentenciado por él mismo. Permitió que David le traiga alivio. ¿Vio cómo hay armonía? No es que se anuló la justicia. En ninguno de los casos que leímos anteriormente se anula la justicia de Dios. Y en ningún caso que leímos anteriormente la gracia anula el obrar de la justicia. Es necesario. Dios no va a pasar por alto el pecado. Y el perdón, hermano, ¿qué me dice el perdón? Bueno, ahora lo vamos a ver. Porque el perdón no anula la disciplina. El perdón no anula la disciplina. Nunca. Y esa es la demostración de amor. Usted como padre bien lo debe saber. Le atormentaba el espíritu malo, era justo, porque él había pecado. Pero la gracia obró en misericordia y David le traía alivio. También tenemos el caso terrible de David cuando cometió adulterio. No lo vamos a leer porque no vamos a terminar, pero David cometió asesinato y adulterio. Viene el profeta Natán y ¿qué le dice? Tú eres aquel hombre. ¿No te di todo? Todo lo que querías te lo di y si hubieras querido te hubiera dado más. Ahora le digo dónde queda para que después lo lea. Pero mataste a Urías con la espada amonita y tomaste a su mujer como si fuera tu mujer. David reconoció y dijo: merezco la muerte. He pecado contra Jehová. ¿Y qué le dice el profeta? ¿Sí, vas a morir? ¿Qué le dice el profeta? No morirás. Jehová ha remitido tu pecado. Y todos saltamos y decimos: ¿cómo? Porque era su favorito. Sin embargo, aunque la gracia obró en David, la justicia no quedó atrás. Mire lo que le dice, vamos a leer en breve. No vamos a leer todo el capítulo porque no terminamos más. Leamos 2 Samuel capítulo 11. ¿Cómo lo perdonó? Pobre, mató a un hombre. ¿Cómo lo perdonó? A diferencia de Saúl, David se arrepintió. Saúl nunca se arrepintió de lo que hizo. Verso 10 del capítulo 12.
Verso 9 dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti en tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Es duro y difícil, pero es la realidad. No murió, pero las consecuencias de su pecado nunca se apartaron de él. Esto es lo que pasa cuando hacemos mal. Dios nos perdona, pero el resultado de mi error lo voy a llevar siempre. Si usted mata a una persona o alguien mata a una persona, aunque se arrepienta, esa persona ya está muerta. Aunque llore y diga, lo siento, me arrepiento, no cambia el resultado. Así sucede con todas las cosas. Si alguien rompió un vidrio y se arrepiente y diga, lo siento por haber roto el vidrio va a seguir roto. Entonces, las consecuencias quedan. El perdón está, las consecuencias quedan. David pecó, Dios le dijo, él se arrepintió, pero dijo, nunca más se apartará la espada de tu casa. Yo traigo el mal sobre tu propia casa. Pero ¿no era el favorito de Dios? ¿No era un varón conforme a su corazón? ¿Sí o no? ¿Lo era? Sí. Pero Dios es justo y no pasa por alto el pecado. Las consecuencias son una realidad. Yo quiero que nosotros vayamos entendiendo que a veces pensamos que salimos inmunes de una situación, pero no es así. Hay un tribunal al cual todos vamos a comparecer, se llama Tribunal de Cristo. Y Pablo dice estas palabras, para que recibamos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero ya voy a estar en el cielo, sea bueno o sea malo. Resultado de mis decisiones. Mire qué tremendo, ¿no? No muere, pero las consecuencias están. Bajo estos términos el Señor gobierna a su pueblo. Hemos visto anteriormente la armonía, ¿no? Armonía, justicia y gracia en el antiguo pacto. Ahora en la iglesia vemos a plenitud su obra en cada creyente. Hay un punto que debemos entender. Lo que el Señor hace no necesita de mi consejo. No nos pregunta cuando va a accionar. Nosotros le pertenecemos. Él estableció las normas de gobierno. Lo afirmó y no se va a cambiar. No hay forma que yo pueda cambiar eso. Yo le puedo a una persona no disciplinar el día que tenga una iglesia y decir, no, porque se arrepintió, ¿cómo lo voy a disciplinar? Sin embargo, no significa que esté bien. Porque al que ama, ¿cómo dice el pasaje? Disciplina. ¿El amor tiene que ver con la disciplina? Sí. Al que ama, disciplina. Seguimos la lectura. Primera a los Corintios, capítulo 11, del 1 al 10. Este ya lo habíamos hablado, pero viene al caso también. Lo hablamos breve, para que entendamos el punto.
Primero a los Corintios, capítulo 11, verso 1 al 10. Os alabo, hermano, porque en todo acordáis de mí y os retení las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Esta porción que hemos leído del 2 al 10 es la justicia de Dios. Es como que él dije, yo establezco esto en mi iglesia. Yo establezco este orden. Dios, Cristo, varón, mujer. Él lo establece. Lo acabo de leer conmigo. No es machismo, no es patriarcado, es la palabra de Dios. Pero el versículo 11 habla de la gracia. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, ¿qué dice? También el varón nace de la mujer. Pero todo lo que leímos, ¿de dónde procede? De Dios. ¿Se entiende? Si bien Él estableció un orden de autoridad, según su justicia, Él dice, pero sepamos una cosa, nadie se cree autoritario, porque así como el varón, la mujer salió del varón, todo varón del mundo nace de una mujer. Y esto nada se cambia. Aún el Salvador nació de una mujer. ¿Se entiende, hermano? La gracia y la justicia van en armonía. Yo no puedo cambiarlo, usted no tiene que cambiarlo, nadie lo puede cambiar. Lo establece Dios. Queremos vivir en paz, en armonía y en comunión con Dios, creámosle a Él. Él lo estableció. Disculpe, Él lo estableció. Él lo impuso en la iglesia. Y Él me pide a mí, le pide a usted, le pide a la iglesia, estas son mis instrucciones. Para que haya armonía, orden y disciplina en la iglesia. Pero no se crean superior a nadie, porque todo procede de Dios. No se crea superior a la mujer porque nació de una. ¿Se entiende, hermano? Nos acomoda el Señor. Este es su orden. Esto es su establecimiento. Él quiere gobernar en la iglesia. Él no le puede pedir al mundo que haga esto que leímos. Él no puede pedir a los de afuera que la mujer se cubra la cabeza porque no lo va a hacer. No están en la iglesia. Están afuera, perdidos y rebeldes. Pero a su iglesia, Él le dice, este es el orden que establezco. Y el cual quiero que se lleve a cabo. Por eso nosotros decimos, ¿cómo es Cristo? Miren, Cristo no se pone mal por estar en obediencia al Padre. Él vino como el que obedece y no es inferior al Padre. Él es Dios. Él es el Creador. Él es el Verbo, Alfa y Omega. Sin embargo, no se ofende por tener que sujetarse. Cuanto menos nosotros. Ni se cree inferior por la sujeción. Pero nos da ejemplo. Es como que el Señor dijera, si yo me sujeto a mi Padre y hago todo lo que Él me manda, ¿qué tiene de malo que yo pida sujeción en la iglesia? Porque Él se puso como ejemplo. Por eso dice, Dios es la cabeza de Cristo. Sin embargo, Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Y a Felipe le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Son iguales. Sin embargo, dice, vine para hacer su voluntad.
y no se ofende por eso. Entonces, el que quiera hacer la voluntad de Dios, entiende que Dios acomoda en el cuerpo como Él quiere. Es su casa. Él nos compró, le pertenecemos, Él ordena, Él organiza y Él gobierna. A mí me parece que no, pero eso era antiguo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Superiores a la palabra del Señor? No. Estamos por debajo de la palabra, en sujeción a la palabra de Dios. Nadie pidió el lugar que Dios le dio. Dios lo dio y lo estableció. Y a veces hay rebelión en esto. Porque no soy mano, no soy del cuerpo, dicen algunos. Porque no soy oído, porque no soy oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Acaso la oreja hace la función del ojo? ¿O son diferentes funciones? ¿Acaso los órganos internos hacen la función de los órganos externos? No, cada cual tiene su función en el cuerpo establecido por Dios, organizado por Dios. Y yo hago bien en someterme, porque si no estoy en rebeldía. Me rebelo a lo establecido. Porque hay solamente dos formas de manifestación del gobierno de Dios: gracia y justicia. Seguimos. ¿Cuál es el privilegio de la iglesia? En la tierra la iglesia es la única que puede hacer la voluntad de Dios. Nadie más. Nosotros somos los únicos que pueden hacer la voluntad de Dios. Somos la intromisión a este mundo, rebelde, perdido, hijos de ira, perverso. Somos la intromisión, el reino de los cielos en la tierra. Y Él va a gobernar como estableció. Vio que le dije que la gracia tiene que ver con el perdón y la justicia con la disciplina. Miren. Ejemplo, primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 9. Mire lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estas son maravillosas noticias, hermosas noticias irreales, verdaderas de Dios. Si confesamos, nos perdona. ¿Lo leyó conmigo en su Biblia? ¿Dice así? Hebreos capítulo 12. Versos 5 y 11, al 11. Carta a los Hebreos. Mire lo que leímos nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No solo para perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. Mire qué tremendo. ¿No le parece maravilloso eso? A mí sí. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Vio? La gracia dice, si confesamos, instantáneamente somos perdonados. Y nos alegramos y nos gozamos y lloramos y decimos gracias, Señor. Pero acá leemos otra cosa. Debemos soportar la disciplina. Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. El perdón es inmediato al arrepentimiento. Me arrepiento inmediatamente, se restaura la comunión con Dios. Pero si mi pecado merecía disciplina, automáticamente entro en la etapa de la disciplina. Porque no hay desarmonía en Dios, no hay contradicción. La gracia
me trae a la realidad maravillosa del perdón y la comunión. Pero la justicia dice, no, la disciplina es necesaria. Y hay un ejemplo que puso un hermano que ya no vive, que dice, la mamá se iba y dejaba a su hijo en la casa y dejó una bandeja de panes caseritos ricos en la mesa y le dijo, cuando vuelva comemos, no toques ninguno. La madre se va. El nene es tentado por el olor rico del pan, no se va a dar cuenta si falta uno, se come un pan. Pero inmediatamente se da cuenta que desobedeció. Y todo el tiempo que la mamá no viene está preocupado porque desobedeció. Viene la mamá y el nene esconde que desobedeció. La mamá mira el canastito de pan y se da cuenta que falta uno. Indaga y el nene confiesa llorando. ¿Qué hace la mamá? Lo perdona y lo abraza. Y se restaura la comunión y todo es felicidad nuevamente. Sin embargo, otra ocasión, pancitos caseritos ricos, la mamá va a salir, pero esta vez lo pone en un mueble y le pone llave. ¿Qué sucedió ahí? Si no le había perdonado, no se habían restaurado la comunión, pero entró el mecanismo de la disciplina. El nene entendió que lo que hizo tiene consecuencias. La mamá no podía confiar en él. Entonces, cuando ella salió, lo guardó bajo llave al pan. Esto es disciplina. Y esto hace Dios con nosotros. Nosotros debemos recuperar la confianza. Y esto es el proceso de disciplina. Si yo no acepto la disciplina, soy un rebelde. ¿Por qué a mí me dice y al otro no le dice? ¿Por qué siempre a mí me corrige y a otro no le dice nada? No es tu tema, no es tu problema, no te interesa. Acepta la disciplina. Eres hijo y todos vamos a decir amén. Acepta la disciplina. Pero a él no le dice lo mismo. A mí me pasó. Éramos 14 diáconos, creo. Mire qué cantidad. Y cada uno teníamos una función. Pero si yo me mandaba una macana, el pastor me retaba a mí nomás. Otro se mandaba una macana y no le decía nada, según mi interpretación. Y siempre a mí, y siempre me tenía que aparecer para exhortarme y para retarme y todo eso. Hasta que un día, me acuerdo, me retó a mí y no le dijo nada a los otros. Y se lo dije, le digo, ¿por qué siempre yo? Y a ellos no le dice nada. Y después me arrepentí y dije, ahora me va a retar. El pastor se quedó pensando y me dice, yo me preguntaría, ¿qué espera Dios de mí? ¿Por qué conmigo? Y no por qué los otros. Y me explicó algo muy importante. Cuando en la casa hay hijos de diferente edad, no a todos se lo trata de la misma forma. Si el hijo más grande de 12, 13 años desobedece, no es lo mismo que el nene de 3 años que desobedece. No lo va a castigar de la misma forma. Porque el de 12, 13 entiende más el concepto de desobediencia y de que hizo mal. El nene de 3 años no. Entonces él me decía eso. Yo pensaría de otra forma, me dice. En lugar de apuntar a los demás, me miraría. ¿Por qué a mí? Y después lo entendí. Dios me estaba preparando. Pero a veces nosotros nos rebelamos. No seamos rebeldes. Entendamos que el perdón es una cosa, la disciplina es otra. Si soy disciplinado, es porque Dios me ama. ¿Qué leímos recién? Porque el Señor al que ama, dice, ¿no? Hebreos 12:6. Al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo, ¿ve? Al que ama, disciplina. ¿Y a quién azota? ¿Al vecino? ¿Al extraño? ¿Al sobrino? ¿Al hijo del vecino o al hijo? ¿Usted a quién azota?
Si están peleando en la calle su hijo o su hija con otro niño, ¿a quién va a castigar? A su hijo. Y al otro niño no, porque no es el padre. Sin embargo, nosotros no soportamos la disciplina de Dios. Nos rebelamos, porque nos disciplina alguien visible, el pastor. Y pensamos que porque nos disciplina el pastor, Dios no está de acuerdo. Hermanos, la sujeción y la obediencia es a la persona visible que Dios estableció. ¿Queremos crecer en la gracia? Sujetémonos entonces. Al que ama, disciplina. Y dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Pero la gracia dice, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. La comunión ya está. Pero dejémonos disciplinar por el Señor, porque también es bueno. Yo llevé un mensaje, una acción de gracia a una iglesia, a un hermano, a un grupo de hermanos, de que yo quería servir a Dios y el pastor nunca me mandaba. Era mandar un pastor y un diácono a Gualeguay cuando todavía no había iglesia. Y yo era diácono y a mí nunca me mandaba. Yo quería ir, era mi sueño, acompañar a un pastor a Gualeguay a servir a Dios. Los 14 diáconos fueron y yo no. Terminaba la ronda de los 14 y empezaba otra vez, 1, 2, 3 y yo no. Me acuerdo una vez, fue el pastor que iba ahí y dice, Pastor Raúl, ¿qué diácono me va a acompañar? Y yo estaba parado así con un termo y un mate y el pastor me mira y me llama. Por fin. Iba yo contento con mi termo y mi mate, sonriente, y me dice, ¿lo llamás a fulano, por favor? Y ahí está. Me fui y lo llamé, no era yo. Pasó un tiempo, algo parecido. Estaba otra vez, va otro pastor y le dice lo mismo y el pastor hace así. Yo, está atrás, me dice. Y otra vez, era otro. Cuando lo conté, estaba el pastor Raúl ahí. Y cuando bajo me dice, ¿por qué nunca me dijiste? ¿Qué cosa? Le digo, que vos querías ir a acompañar a un pastor. ¿Y cómo? ¿Por qué? Y pues, si me hubiera dicho, yo te hubiera mandado, me dice. Y yo quedé pensando, digo, yo pensé que no había que pedirlo. ¿Sabe que yo pensé que vos no querías viajar? Me dice. ¿Vio cómo hace Dios las cosas? Sin embargo, yo tomé como una experiencia de esperar en Dios. De entender que no es mi tiempo cuando yo quiero, sino cuando Él quiere. ¿Ve? Eso es disciplina. Sujetarse. Entender. Bueno, yo di este testimonio y un pastor, un hermano que ahora es pastor, estaba ahí y dice, yo siempre me pregunté, ¿por qué el pastor Andrés no me llama, no me tiene en cuenta? Pero hoy entendí, me dice, el tiempo es de Dios, no cuando yo quiero. Dios sabrá cuándo. Mire, hoy es un pastor. Debemos sujetarnos, porque si no, no vamos a progresar. ¿Y qué les pasa? ¿Qué nos pasa a veces? Yo quiero servir en la música y el pastor no me pone en la música, me da una escoba y me manda a barrer. Hermano, ¿a quién servimos? ¿A quién servimos? ¿Al pastor o a Dios? A Dios. Entonces, si me dan una escoba, pero yo quiero un teclado, gracias a Dios. Él sabe lo que es mejor para mí. Y seguramente va a formar mi carácter mientras yo barro. Y después, si es su gracia y misericordia, voy a tocar el teclado. Le pongo un ejemplo nada más. No es donde yo quiera servir, sino donde Dios quiere que yo sirva. Yo no elijo ser oreja, ojo, nariz o lo que sea. ¿Quién establece esto en el cuerpo? Dios. ¿Quién lo ve? El que me pastorea. Gracia y justicia, armonía perfecta. ¿Me rebelo? No voy a progresar. No, pero yo me fui a otra iglesia y ahí sí me reconocieron. Rebelde. Rebelde.
Piensa que va a llegar a la presencia de Dios, rebelde. Miles hay sirviendo a Dios en rebeldía, hermano. Cientos de personas en puestos jerárquicos en la iglesia y son rebeldes y no van a llegar a la presencia de Dios. Discúlpeme que se lo diga, porque en Dios no hay injusticia. Y Él no va a pasar por alto la autoridad que estableció por mi capricho, hermano. No es así como funciona. Yo sé que duele esto. Yo sé que no nos gusta esta palabra, pero es la verdad. La verdad no es agradable muchas veces. No es que yo salto de alegría con la verdad. No, la verdad me choca. Se revela. El hombre viejo se revela y dice, no quiero. Pero el que establece el cómo es Dios. Y no hay otra forma. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Usted detiene el castigo? No me conteste igual, es una pregunta para que lo meditemos. ¿Usted detiene el castigo de su hijo? Acá dice que si lo detiene, porque le duele, porque lo ama, porque se enterneció. Acá dice, a su hijo aborrece. ¿Quién es usted, hermano, para decirme que yo aborrezco a mi hijo? ¿Lo dije yo o lo dice el Proverbios capítulo 13, verso 24 de su Biblia? ¿Quién lo dice? El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, mire, hay un contraste. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Lo duda? Anótelo. Proverbios 13, 24. Usted no tiene idea de cuánto amo a mi hijo. ¿Cómo se atreve a decirme? No sabe cuánto amo a mi hijo. Yo qué sé. No tengo ni idea. Pero lo que me dice la Biblia es esto, lo que acabamos de leer. En el capítulo 15, verso 32, dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. ¿Quién es el pastor para? Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Lo digo yo? ¿Es mi idea? Lo inventé. Apocalipsis 3:19 dice, reprendo y castigo a todos los... Así decimos, vamos donde queremos, venimos a la iglesia si queremos, si no queremos no venimos. Hay partido, nos quedamos a ver el partido. Total, va a haber culto de nuevo. Vengo cansado, no me voy a la iglesia, total va a haber culto de nuevo. Ahora, ¿falta el pastor? ¿Cómo va a faltar el pastor? Ahí sí, ¿no? Rasgamos las vestiduras. ¿Ve? Injusticia. Pero dice, el que menosprecia, tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. ¿Usted menosprecia su alma? No me responda, simplemente medítelo. ¿Usted menosprecia su alma? Jesús dice, reprendo y castigo a todos los que amo. No lo digo yo tampoco, lo dice el Señor, nuestro Salvador. Reprendo y castigo a todos los que amo. No, pero yo prefiero irme a un lugar donde no me juzguen tanto. Hermano amado, la palabra de Dios debe hacer ese trabajo. La Biblia debe juzgarme, porque yo no sé cómo vivir la vida de Dios. No tengo ni idea, lo aprendo por su palabra. ¿Cómo voy a entender yo mejor que Dios cómo vivir? ¿Acaso podemos? No se puede. No se puede, hermano. ¿Qué leemos toda la Santa Cena? Primero a los Corintios 11, 27 en adelante. ¿Qué dice? Toda la Santa Cena. No es un ritual, ¿eh? Si somos castigados es para no ser condenados con el mundo. Pero no queremos el castigo, no nos gusta. A mí no me gusta el castigo, porque no tiene que ver con lo que me gusta a mí. No tiene que ver con gustos personales, tiene que ver con beneficios. Porque el gusto, si es por gusto, no estamos acá hoy sufriendo calor. Si es por gusto. Si es por gusto, uno no congrega.
No tiene que ver con gusto, tiene que ver con beneficio. ¿Me conviene o no me conviene? Por eso dice, siendo juzgados somos castigados por el Señor, para no ser condenados con el mundo. Dígame si eso no es gracia y justicia. La justicia dice somos juzgados por el Señor. Y la gracia para no ser condenados con el mundo. Hermano, hay una armonía perfecta que yo debo entenderla. Que no quede hoy solamente con esto. Medítelo, búsquelo, léalo. Va a encontrar más ejemplos todavía de armonía perfecta entre qué es lo que Dios quiere y lo que yo quiero. No concuerdan. Pero lo que me conviene, por eso le ponía el ejemplo. Yo quiero el teclado, me dan una escoba. El pastor no ve mi talento. ¿Ve? Yo como diácono durante 8 años acomodaba los bancos de la iglesia, solo, no había nadie. Y me preguntaba un hermano y me decía, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a ser recompensado? Creo que solamente 2 años, le digo, de esos 8. Porque 6 lo hice renegando. Porque decía, nadie viene a ayudarme, que por qué solo yo lo hago, porque nadie se da cuenta, y acomodaba los bancos. Y eran como 40 bancos. Un día el pastor me dice, iban a acomodar para un casamiento y no sé cómo planearon y dice, no, preguntale a Jorge, me dice, porque él tiene una gracia linda para acomodar los bancos. Y yo me pregunté, ¿y cómo sabía si nunca me vio? Y gente que más grande que yo vino y me preguntó qué tenían que hacer. Y le pedí perdón al Señor, porque renegué más de lo que disfruté. Hubo tiempo de disfrute, pero renegué mucho. Pero Dios me estaba mirando y el pastor también. Pero hermano, de corazón le digo, no se ofenda cuando Dios lo disciplina. No se ponga mal. Es para nuestro bien eterno. Es para nuestro bien eterno. Lo que yo aprendo acá es para siempre. Lo que yo menosprecio acá es para siempre. Usted por ahí se va y va a una iglesia donde nadie lo va a juzgar nunca más, pero no va a llegar a la presencia de Dios. Y usted dice, ¿y usted cómo se atreve? Hermano, lo acabamos de leer. Dios es justo. Dios es justo. Si a David no le dejó pasar, hermano, entendamos, hay armonía en Dios. Y su gobierno es real. No hay capricho. Entendámoslo por nuestro bien. Por nuestro bien. Nos conviene sujetarnos. Nos conviene obedecer. Porque no estábamos acostumbrados a que nadie nos diga nada. Pero nos conviene. Y ahí vamos a crecer. Así que entendamos esto. El que nos llamó es Dios. El que puso a un pastor, en este caso el pastor Diego, allá el pastor Raúl, el pastor Andrés o los pastores donde sea, es Dios. Hay una realidad. Si yo me revelo a una persona que veo, me revelo a Dios que no veo. Después vamos a ver, si Dios me permite volver, hay una enseñanza sobre esto. Que en realidad nos quiere cuidar. Dios nos quiere cuidar. Dios no quiere que usted se pierda. Dios no quiere que yo me pierda. Dios quiere que yo llegue a su presencia. Tome el ejemplo de Cristo. Con este pasaje terminamos hoy. Filipenses capítulo 2. Conocidísimo, pero tiene que ver. Pasaje leído, estudiado y cantado infinidad de veces, pero es maravilloso. Para que vea que tenemos ejemplo a seguir. Por ahí dice, ¿usted quién es para que yo siga su ejemplo? No soy nadie, pero mire este ejemplo. Capítulo 2. El verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No siga mi ejemplo. No siga los ejemplos de personas que conoce quizás, pero siga este ejemplo. Haya pues el sentir, dice Pablo, que hubo en Cristo. Siendo en forma de Dios se despojó. Se despojó de algo glorioso, yo no me quiero despojar de algo deshonroso. Tomemos el ejemplo. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo. Nos ponemos de pie. La palabra de Dios cuando viene causa varias cosas en uno. Lo sé por experiencia. A veces enojo porque no estamos acostumbrados a la obediencia. No es nuestro fuerte. No es lo que nosotros queremos. Quizá hasta el que tengamos que obedecer es menor en edad que nosotros. Entonces nos choca. Entonces la palabra viene y nos resulta no sujetarnos. No me gusta. No quiero. Me voy. Satanás no quiso sujetarse y se rebeló y fue expulsado. ¿Queremos ser como él? ¿O queremos ser como el Señor? Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo. Si es así, elegimos el mejor camino. Si es así, vamos a crecer. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, muchas veces tu palabra no es grata al oído, pero es lo que necesitamos. Muchas veces va en sentido opuesto a nuestros pensamientos y aún a nuestros sentimientos. Pero necesitamos tu palabra, no nuestros sentimientos, que nos llevaron por los peores caminos. Por eso te ruego por esta congregación, así como por la mía o por las congregaciones a las cuales tú le hablas, Señor, por tu palabra. Queremos hacer tu voluntad. Queremos conocerte. Queremos aprender. Queremos aprender la sujeción. Queremos el sentir de tu Hijo Jesús. No el del enemigo que se rebeló, sino el de tu Hijo que se despojó para hacer tu voluntad. Y la palabra que maravilla es haciéndose obediente. Siendo Dios sobre todas las cosas, se hizo obediente. Haya pues en nosotros ese sentir, Señor. Ayúdanos en todo lo que necesitamos para que podamos alcanzarlo. Gracias, Señor. Que podamos meditar, no solo ahora con los ojos cerrados, sino cuando volvamos a casa, cuando estemos cenando, cuando nos acostemos, meditar. ¿Estaré obedeciendo? ¿Me estaré sujetando? ¿Estaré creciendo o me estaré rebelando? ¿Qué me conviene? Ayuda a tu iglesia, ayuda a tus hijos, ayuda a tu pueblo, ayuda a los que amas, como dice tu palabra, al que ama disciplina. Ayuda a los que amas, ayuda a tus hijos y castiga a todo el que recibe por hijo. Ayuda a tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermano.